Según el curso de Negocios Internacionales 2, tenemos la tarea 2 que es el planteamiento del problema empresarial. En sí, el planteamiento principal, según los 10 problemas que yo identifiqué, es el alto riesgo de desabastecimiento de medicamentos e insumos en el hospital. Como bien en sí, en el ámbito de la gestión hospitalaria, la disponibilidad continua de medicamentos e insumos es importante y constituye un pilar primordial y estratégico para garantizar tanto el derecho a la salud como la continuidad asistencial de los pacientes que llegan a necesitar los servicios en el hospital. Sin embargo, el hospital se enfrenta actualmente a una crisis operativa caracterizada específicamente por un alto riesgo de desabastecimiento. Esto es derivado a que existe una desconexión estructural entre la capacidad financiera asignada o el presupuesto asignado a esta unidad ejecutora em, y en sí a la demanda real de atención en la red asistencial. El hospital, por ser un lugar, por estar en un lugar estratégico y un punto medio entre el occidente em, y la capital, provoca que sea un lugar muy visitado o muy asistido por personas que necesiten la asistencia y como también personas que no pueden acceder a un servicio privado o de escasos recursos financieros. En sí, la gestión de insumos médicos y los fármacos es en sí el núcleo operativo de cualquier institución de la salud. De lo contrario, no podría ejecutarse o hacer todas sus operaciones al 100%. Actualmente, el Hospital General Tipo 1 de Tecpan, Guatemala, presta atención a un volumen aproximado de 12.000 a 12.500 personas mensualmente. Es lo que se ha verificado desde a principios del año, desde enero hasta la fecha. Em, Esto representa una demanda masiva y constante de los servicios médicos. Em, no estamos hablando solo del área de la consulta externa, sino estamos hablando del área de la emergencia, medicina interna, maternidad, posparto, sala de operaciones, pediatría, UCI, UCI. En sí estamos abarcando todo el hospital. Em, Esto, como lo mencionaba, representa una demanda masiva y constante en los servicios médicos, tanto de diagnóstico como tratamiento, operaciones y recuperación. Ahora, también tengo otra pregunta de cómo identificar el principal problema empresarial. Para identificar este problema principal de una empresa o de una institución, en este caso es de una institución pública, no solo son sus síntomas, sino que la clave es evitar gastar más recursos. Para identificar la raíz del problema, lo podemos hacer bajo el siguiente procedimiento. 1. Definir los objetivos, los cuales deben ser realistas y consistentes. 2. Se define el área de análisis y la evaluación y concentrarse en una sola área. 3. Selección de las herramientas de diagnóstico, lo que dependerá del área a evaluar y los objetivos. Número 4 es recopilar información. Eso lo podemos ir obteniendo bajo cuestionarios, entrevistas, como también la observación
directa y las auditorías. También las mediciones y las investigaciones que también forman parte de las entrevistas, o bien las entrevistas forman parte de las investigaciones. Los documentos, que en sí es la evidencia real de cómo es que este problema se está dando. Y por último, los reportes obtenidos de los diferentes servicios. En este caso lo podemos observar en los reportes diarios que genera el área de farmacia, que se maneja una estadística diaria en donde se observa el abastecimiento de los medicamentos y cómo este va disminuyendo eh, de acuerdo a la demanda de los medicamentos o de ciertos medicamentos en todo el hospital. Una vez recogidos los datos de cada una de las áreas que están sujetas a estudio, por ejemplo una auditoría, se procede a la captura y la aplicación de técnicas para la interpretación de la información y la obtención de las conclusiones. Es lo que mencionaba, por ejemplo, en el área de farmacia, este es como un aviso, porque en el área de farmacia se maneja una estadística en la cual se van identificando qué medicamentos son los que se van acabando en el hospital o de cuáles estamos próximos a desabastecernos, por lo que se da el banderazo para que tanto los médicos dentro del hospital vayan eh, utilizando de una mejor manera los medicamentos, como también esto va identificando qué medicamentos están o qué medicamentos surgen obtenerlos ya, y se buscan soluciones para poder abastecernos pero en el momento, y es ahí cuando se vuelve a dar este problema de que se queda desabastecido el hospital por la falta de presupuesto o asignación de recursos a la unidad. En cuanto a la complejidad de análisis, la mayoría de las veces será suficiente con utilizar medidas de tendencia centrales, tales como un promedio aritmético, la media, la mediana, la moda, o la varianza, o la desviación estándar, que es lo que mencionaba, de principalmente de que se maneja un promedio para saber cuánto es de que se va a utilizar cada mes. Ahora, se hace un análisis de datos. Uno, cuantificar el factor que está analizando y no solo describirlo, hay que sacar números. Dos, completar el análisis e indicar qué datos sirvieron de base para hacer la referencia en caso que se utilicen porcentajes. Por ejemplo, el 5% de ventas de 100.000 quetzales en el 2017 no solo indica un 5%, ahí estamos cuantificando y analizando los datos que nos están sirviendo para la base de la o base para la referencia del porcentaje. 3. Elaborar las propias interpretaciones de los resultados encontrados. 4. Recordar que los resultados de un diagnóstico empresarial es determinar problemas y encontrar oportunidades de forma ya interna o externa. En el diagnóstico empresarial se debe evaluar en sí la empresa desde las siguientes perspectivas: financiera, clientes, procesos internos y capacidad del personal. Ahora, ¿cómo cuantificar el problema empresarial? Para cuantificarlo, eh, tenemos algunos pasos como definir el problema, que lo había mencionado anteriormente, que está afectando finanzas, clientes, procesos y personal. También se seleccionan indicadores como los flujos de caja, los ingresos por empleados, las tasas de calidad o los cumplimientos de plazos. También aplicar un análisis cuantitativo, medir porcentajes, fracciones, varianzas y la distribución normal. También comparar los benchmarks
evaluar si los resultados están por debajo de los estándares de la industria y la competencia. Y otro punto sería cuantificar el impacto económico, traducir el problema en pérdidas monetarias o costos adicionales. Igual esto se puede eh, dar a conocer por porcentajes. Y cómo identificar que el problema es empresarial. Em, Podemos mencionar que uno sería el impacto directo en las actividades primarias, si afecta la producción, las ventas, las logísticas o los clientes. También la cuantificación en indicadores claves como la caída de ventas o el aumento de costos. La relación eh, con la estrategia del negocio, si esto está comprometiendo la competitividad o la sostenibilidad de las actividades de la empresa. Y la repercusión en resultados financieros, ya sea por pérdidas, reducción de utilidades o menor participación en el mercado.